Paz a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy comprenderemos que la confianza en Dios es súper esencial, pero a su vez nadie debería decir que Dios es su refugio sin antes reconocerlo como su Dios y obedecerlo. Cuando leemos el Salmo 91 detalladamente, podemos notar que hay como un diálogo en el que intervendrán sucesivamente tres personajes, a saber, uno que ora, es el que habla a Dios y que desea profundizar en la experiencia de la confianza total. El segundo es un guía o instructor que desde su experiencia de fe motiva y alienta a quien ora a que confíe en Dios. Y el tercero es Dios, quien concluye con la afirmación de cuidar a aquel que se refugie en Él. Y si leemos bien, el escritor nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es verdad. La palabra de Dios nos afirma que toda aquella persona que habite con Él será abrigada, por lo que debemos de tener confianza que así sucederá. Habitar y morar son dos verbos que literalmente significan poner la casa junto al lado de Dios. Esta primera afirmación con que inicia el Salmo 91 nos da a entender que solamente aquellas personas que habitemos con Dios moraremos bajo su protección o seremos cubiertos por Él. Por lo que todas aquellas personas que no hagan de Dios su fortaleza y que no le obedecen quedarán sin refugio y sin seguridad. Reconocemos a Dios como el Dios Todopoderoso cuando obedecemos lo que dice su palabra. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al verso 7 nos dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios ordena que todo ser viviente le reconozca como Dios en todos sus caminos, en la totalidad de su ser. Por eso, cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jehová es nuestro refugio, nuestro Dios en quien confiamos, implica también confesar que Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él, hermanos y hermanas, es el único ser a quien nosotros debemos de darle honra y gloria. Por lo tanto, nadie que no confiese a Dios como su Dios podrá encontrar refugio en Él. Dios habló al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28 lo siguiente: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Muchas personas se excusan hoy diciendo que esta ordenanza fue dada por Dios para el pueblo de Israel y que nosotros como gentiles no nos compete obedecer este mandamiento. El apóstol Pablo escribe en Efesios 4, 17 al 18 y del verso 22 al verso 24 lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estos versos nos aclaran que también a nosotros los gentiles se nos requiere en Cristo Jesús a vivir una vida nueva, dejando atrás nuestra pasada manera de vivir, sometiéndonos a Dios, reconociéndolo como nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Si esto hacemos, entonces
Jehová será nuestro refugio y nuestro Dios, en quien podemos confiar. Recordemos que Pablo también escribió en Efesios capítulo 2, verso 11 al verso 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por último, Dios es fiel y cumplirá su palabra. Pero solo abrigará y dará refugio a aquel que se acoge a su pacto, que lo acepta como su Dios, que le obedece y que le da honra y gloria como Dios poderoso, reconociendo a su Hijo como su único y suficiente Salvador. Dios sigue siendo fiel a su pacto hasta el día de hoy y nos manda a nosotros los gentiles que nos acerquemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo y que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Dios quiere morar con nosotros. Resta entonces que nosotros deseemos morar con Él. La invitación es para todos aquellos hermanos y hermanas que aún no reconocen a Dios en sus vidas y que vengan y lo hagan el día de hoy, que aún hay tiempo para hacerlo, y solo así, al igual que nosotros, Dios será nuestro refugio. Paz a vosotros.